Buenos días. Mire, en realidad yo creo que las manifestaciones pacíficas se están dando. Sin embargo, cuando entran en confrontación y se usa la violencia, es algo que no nos lleva a nada bueno, lamentablemente. Tenemos un herido de gravedad, lamentablemente. Creo que la confrontación nunca va a tener un fin feliz, sino todo lo contrario. Los peruanos mayoritariamente creo que queremos paz y tranquilidad. Cualquier controversia, existen los mecanismos. Hemos tenido en algunas ciudades marchas pacíficas. También tenemos la posibilidad ya garantizada por este gobierno de transición de elecciones en los plazos ya determinados el 11 de abril, las que tienen que ser transparentes, sin ningún tipo de intervención, y por lo tanto tenemos oportunidades de limar las asperezas. Y por mi parte, estoy dispuesto a abrir el diálogo con quien sea necesario para precisamente lograr el entendimiento y saber que lo único que hacemos en estas confrontaciones cuando nos excedemos de cualquier parte sin juzgar a ninguna de las partes, podemos tener resultados que ponen en riesgo nuestras vidas e incluso estas solas aglomeraciones incrementan el riesgo del contagio del COVID también. En consecuencia, yo creo que tenemos que tener una cuota mucho mayor de serenidad y de nuestra parte abrir el diálogo, el consenso. Eso es lo que más nos va a ayudar a todos los peruanos. Ministro, justamente sobre COVID-19, esto que a muchos nos preocupa, una de las principales preocupaciones en estos momentos es ¿cuál será el primer reto o la primera decisión a corto plazo que tomará usted en el Ministerio de la Salud? Mire, en principio yo quiero hacer un reconocimiento al grupo asistencial, a los médicos, enfermeras, técnicos y todo el personal que ha estado durante todos estos meses al pie del cañón, a veces en condiciones adversas, pero ahí han estado y han batallado. Estamos ahora en un momento pendientes de algún rebrote, lo cual lamentablemente no estamos exentos en el Perú. No nos olvidemos que una pandemia, y esto yo quisiera que todos los peruanos lo entendieran, una pandemia suele durar 2 o 3 años en algún país, de manera que vamos a tener durante ese tiempo que aprender a convivir, lo que significa aprender a cuidarnos del virus para no enfermarnos, para no contagiar a personas vulnerables. En consecuencia, nuestros hábitos tienen que cambiar, tenemos que entender todos los peruanos lo que tenemos que hacer. Sí, ministro, sobre los heridos, en este caso son 2, uno de gravedad, según lo que usted mencionó. El personal del hospital Revalliati que está atendiendo a estos heridos asegura que por lo menos Percy Pérez fue herido de proyectil proyectil de arma de fuego y que tiene un artefacto alojado en el tórax. Ahora, ¿se puede confirmar que recibió un impacto de bala, que es lo que está diciendo la familia? No, en el primer caso, que lamentablemente es un joven de 27 años, que está muy delicado, que tiene lesión en algunos vasos sanguíneos ilíacos y también con perforación intestinal, en él sí se ha podido recuperar. No era un arma de fuego, no es una bala, para que se entienda, es un material, una canica plástica que podría corresponder a un perdigón. Vamos a esperar el peritaje correspondiente para saber qué fue lo que realmente era esa, pero ya lo tenemos. Yo he hablado con el gerente de la red hace unos minutos, y aquí lo primero es que es lo que decíamos hace un momento, las consecuencias en nuestras vidas en este tipo de marchas cuando salen del contexto natural de lo que puede significar la libertad de expresión. Y lo otro es que algunos manifestantes han estado señalando al uso inadecuado de gas lacrimógeno y usted mencionaba el peligro que representa la aglomeración de personas en medio de una pandemia, pero el uso de gas lacrimógeno obliga a que las personas con mascarilla se toquen las mucosas, ¿verdad?,
oculares, nasales, se tocan el rostro. ¿No aumenta eso el riesgo de contagios? ¿Cuál sería la recomendación de salud con respecto al uso del gas lacrimógeno? Sí, desde luego. Sin embargo, habría que revisar también los procedimientos y protocolos que tiene la Policía Nacional. No estoy de ninguna manera eximiendo ninguna responsabilidad, la investigación lo dirá, pero hay protocolos, procedimientos en los cuales se tiene que usar, si es que lamentablemente la otra parte no se conduce dentro de lo esperado en una marcha pacífica. Tampoco quiero responsabilizar a la mayoría de participantes en la marcha, que lo han hecho en forma pacífica, y hemos tenido ciudades en el Perú donde así se ha llevado a cabo. Inclusive en muchos lugares han pedido y han protestado y han reclamado y han separado de sus marchas algunas personalidades políticas o precandidatos presidenciales que querían sumarse a las marchas y han sido, digamos, excluidos, felizmente sin mayor consecuencia. En algunos casos hubo intentos de violencia, pero no llegó a más, pero fueron marchas pacíficas. Lo que ha sucedido anoche acá en Lima, digamos, en las inmediaciones del Parque Universitario, son las más delicadas y hay que investigar realmente qué fue lo que pasó. Por ahora estamos abocados en la resolución del problema de salud inminente de este joven de 27 años que está en cuidados intensivos y que está en estado crítico realmente. Ministro, y teniendo la lectura de la calle y apelando al derecho a la protesta y las manifestaciones pacíficas que se han dado, ¿considera usted que están enfrentando una crisis de legitimidad? Mire, nosotros integramos un gabinete de transición y lo primero, ha habido un procedimiento, como ya lo vimos, de vacancia y finalmente hay... así como el año pasado hubo un cierre del Congreso en un procedimiento de confianza, de interpretación de denegación de confianza, pero lo más importante acá es que tenemos una fecha de elecciones donde se tienen que respetar, tienen que ser transparentes, sin ningún tipo de interferencias. El presidente las está garantizando y todos estamos inmersos en garantizar que eso así sea. Y esa es una forma de expresar nuestro voto y nuestro sentir. Sí, pero para cerrar, es el mejor ejercicio. Pero para cerrar la respuesta nada más, ministro, entonces no están en una crisis de legitimidad, ¿no lo sienten así desde el Ejecutivo? No, yo creo que no. Yo creo que esto está enmarcado de los procesos constitucionales. Entiendo que lamentablemente el país está polarizado, eso sí lo entendemos, y habrán argumentos de las partes. Y ante eso, lo que queda es el diálogo. Y yo estoy dispuesto a conversar con quien sea necesario para llegar a los acuerdos. Seguramente todos estaremos de acuerdo que lo que queremos es un Perú mejor. Lo que queremos es tranquilidad y salud para todos los peruanos, trabajo y salud. Pues en eso aboquémonos y esa va a ser la tarea de estos meses, además de garantizar las elecciones del 11 de abril. Ministro, pregunta del sector. En el papel, el estado de emergencia rige hasta el 30 de noviembre. ¿Hay alguna voluntad de ampliarlo? ¿Va a haber alguna modificación en el uso de playas? ¿Habrá algún cambio en el comando vacuna? Y si tienen la misma esperanza de la gestión anterior de que la vacuna llegue antes de las elecciones y vacunar a los miembros de mesa. Mire, yo quiero ser claro en esto. El tema de la vacuna, como dije al principio, es un tema que no es tan fácil de utilizar, a pesar de que se están desarrollando vacunas en forma muy rápida en el mundo. No todas van a estar disponibles fácilmente, o en todo caso vamos a tener diferentes tipos de vacunas y aplicarlas no va a ser tan fácil. No es un tema de que ya llegó la vacuna y entonces ya nos hablamos todos los peruanos. No nos olvidemos que tenemos bastante tiempo todavía con el virus, vamos a tenerlo así. Recuerden que la vacuna va a estar orientada a disminuir fundamentalmente la mortalidad. ¿Qué quiere decir eso? Vacunar primero a quienes, si se infectan, si se contagian, pueden perder la vida. Y naturalmente también a quienes tienen que garantizar la continuidad de servicios. Vale decir, al recurso humano en salud, a la policía, al serenazgo, a las Fuerzas Armadas, que nos dan seguridad y nos dan garantía de los servicios que todos los peruanos necesitamos. En consecuencia,
Yo creo que hay varias cosas que tenemos que tener claros y aprender ya con mensajes comunicacionales probablemente más dirigidos a diferentes grupos humanos, por localidades, por actividades laborales, para saber cómo cuidarnos, cómo protegernos y evitar contagiarnos. Ministro, sobre las vacunas, justamente en la gestión anterior se descartó AstraZeneca, este laboratorio, por falta de información. ¿Hay la posibilidad ahora, ayer conversábamos con uno de los integrantes del Comando Vacuna, que había ya más información sobre este laboratorio? ¿Se podrían retomar las negociaciones para obtener la vacuna de este laboratorio o extender las negociaciones con más laboratorios? Sí, desde luego, hay 3 mecanismos que el Perú está aplicando. Uno es en esta gran coalición donde interviene la Organización Mundial de la Salud y todos los países participan en las mismas condiciones. Esto es importante, pero también cada país tiene la posibilidad de hacer contratos directos con los laboratorios o país a país. Y en esos grupos es donde aparecen las diferencias y naturalmente usted entenderá que tenemos que tener la máxima seguridad de lo que está ocurriendo con cada una de las vacunas, porque no es solamente decir ya las tenemos y vamos a aplicarlas. Si estas no garantizan la seguridad, lamentablemente no pueden ser usadas. Hay que tener todas las seguridades del caso suficientes para el momento. Bueno, y 2 cositas puntuales de mi lado. Hay, por ejemplo, una de las vacunas que tiene un 90% de protección, o ha dado eso en sus primeros resultados, que requiere una cadena de ultrafrío, que es sumamente complicada de registrar, especialmente en nuestro país. No contamos con ese tipo de protección. ¿Se va a implementar algún sistema para poder garantizar que las vacunas lleguen y se mantengan de forma idónea? Y lo segundo es, ¿qué va a pasar con las pruebas rápidas y las pruebas moleculares? Correcto. Respecto a la primera pregunta, es lo que veníamos diciendo. El tipo de vacunas, cada una tiene una característica especial, por ejemplo, un tipo de almacenamiento diferente por el grado de temperatura que requiere. Algunas están siendo estudiadas para que sean una sola dosis y otras para que sean 2 dosis, pero quien reciba una vacuna de 2 dosis, la primera y la segunda tienen que ser del mismo laboratorio. La cadena de frío, a lo que usted se refiere, es cierto. Las vacunas, el laboratorio ha ido acondicionando y ha estado tratando de disminuir, siempre manteniendo la seguridad, la temperatura mínima en la que puede soportar algunos días la vacuna antes de ser aplicada. Y además tiene que verse si es que hay alguna negociación para que las vacunas puedan ser transportadas por el propio laboratorio hasta el sitio, hasta el punto de aplicación, asegurando la cadena de frío, porque bien dice usted, no tenemos disponibles equipos de cadena de frío para alguna de las temperaturas que requieren algunas vacunas. Eso es verdad. Se está trabajando en eso. Ya la ministra Massetti ha tenido unas reuniones, ayer lo comentábamos y vamos a seguir trabajando en esa misma línea. Y respecto al tipo de pruebas, yo creo que ya todos los peruanos hemos aprendido. Las pruebas serológicas más llamadas rápidas no son las pruebas diagnósticas, tienen otro objetivo. Y las pruebas diagnósticas por excelencia que han usado y que son recomendadas por la Organización Mundial de la Salud son las pruebas moleculares. Ya hay varios tipos de pruebas moleculares, hay varias pruebas que pueden también identificar el antígeno en tiempos más cortos, y así que estaremos trabajando en eso para mejorar y poder identificar precozmente el virus si es que hay esta segunda ola, poder hacer entonces un cerco mucho más inteligente, mucho más objetivo, que tenga resultados mejores.